Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Ah, sí. Hoy nos adentramos en un tema que, A ver. aunque a primera vista pueda parecer simple, Ajá. esconde misterios fascinantes. ¿Ah? Las estrellas compactas. Exacto. Y créanme, Sí. no estamos hablando de simples puntitos brillantes en el cielo nocturno. No, para nada. Prepárense para un viaje alucinante a través de los restos de estrellas muertas, donde la materia se comprime. Regina, A dale. densidades inimaginables, desafiando las leyes de la física tal como las conocemos. Es increíble. Ustedes nos enviaron un artículo de Wikipedia sobre estas estrellas compactas. Sí. Parece un buen punto de partida para desentrañar este universo, ¿no creen? Totalmente. Es una excelente base para comprender qué son y cómo se forman estos objetos tan peculiares. De acuerdo. Entonces empecemos por lo básico. Sí. ¿Qué define una estrella compacta? Bueno. ¿Qué las hace diferentes de las estrellas que vemos brillar en la noche? Lo primero que hay que entender es que las estrellas compactas ya no son estrellas activas. No están quemando combustible como nuestro Sol. Entiendo. Son, en esencia, los cadáveres estelares, los núcleos que quedan después de que una estrella agota su energía y colapsa sobre sí misma Ajá. por la fuerza de su propia gravedad. El artículo menciona el término degenerada Sí. para describir la materia de estas estrellas. Correcto. ¿A qué se refiere exactamente? Suena un poco peyorativo. Para nada. No tiene nada que ver con su comportamiento. Ah, bueno. En este contexto degenerada se refiere a un estado extremo de la materia, Entiendo. donde las partículas están tan comprimidas que los electrones se ven forzados a ocupar estados energéticos que normalmente no ocuparían. Ajá. La física cuántica entra en juego a estas escalas. Es decir, la materia se comprime a tal punto Exacto. que las reglas del juego cambian por completo. Correcto. Y hablando de cambios, ¿cómo es el proceso por el cual una estrella normal se transforma Bueno. en uno de estos objetos compactos? La masa de la estrella es el factor determinante. Las estrellas más pequeñas, al final de su vida, se convierten en enanas blancas. Entiendo. Un proceso relativamente tranquilo. Y sí. Pero las estrellas más masivas tienen un final mucho más dramático. Explotan en supernovas. Wow. Eventos increíblemente energéticos que dejan tras de sí un núcleo ultradenso que puede convertirse en una estrella de neutrones, Ajá. o si la estrella original era lo suficientemente masiva en un agujero negro. Una supernova suena como un espectáculo cósmico impresionante. Oh, sí, Hablemos un poco más de las enanas blancas. claro. El artículo menciona que están compuestas principalmente de carbono y oxígeno en estado degenerado. Ajá. ¿Significa esto que son como diamantes gigantes flotando en el espacio? No. ¡Ay, qué maravilla! No exactamente diamantes, aunque la comparación es tentadora. Ya veo. La densidad de una enana blanca es asombrosa. Sí. Una cucharadita de su materia pesaría toneladas en la Tierra. Wow. Lo fascinante es que estas estrellas tienen un límite de masa. Conocido como el límite de Chandrasekhar. ¿Y qué sucede cuando una enana blanca supera ese límite? Inflosiona. Se convierte en un agujero negro. Esa es la parte realmente intrigante. Superar el límite de Chandrasekhar puede desencadenar una supernova de tipo IA, Ajá. una explosión tan poderosa que puede eclipsar el brillo de una galaxia entera Imagina. por un breve periodo de tiempo. Imagínate la energía liberada en ese evento. Es increíble cómo algo tan pequeño puede albergar tal poder destructivo. Es increíble. Pero si no explotan, ¿cuál es el destino final de estas enanas blancas? Bueno, Se quedan ahí para siempre. no eternamente. Ya. Una enana blanca, al no producir energía por fusión nuclear, Ok. se va enfriando lentamente durante miles de millones de años hasta convertirse en una enana negra, Ajá. un objeto frío e invisible en la vastedad del espacio. Pasando a las estrellas de neutrones, Claro. el artículo las describe como objetos aún más extremos. Sí. Cuéntanos más sobre ellas. Todo. ¿De qué están hechas y cómo se forman? Imagina un núcleo estelar colapsando con tal violencia que los protones y electrones fusionan creando una masa compacta de neutrones. Entiende. La densidad resultante es alucinante. Una cucharadita de materia de estrella de neutrones. Wow. Pesaría miles de millones de toneladas en la Tierra. Eso sí que es denso. Para que te hagas una idea, ¿Sí? sería como comprimir toda la población humana en un terrón de azúcar. El artículo también menciona a los púlsares. Ajá. ¿Cuál es la relación entre ellos y las estrellas de neutrones? Son lo mismo. Los púlsares son, de hecho, estrellas de neutrones que rotan a velocidades increíbles, Ya veo. emitiendo haces de radiación electromagnética como si fueran faros cósmicos. Qué fascinante. Imagina una estrella girando cientos de veces por segundo.
Sí. lanzando rayos de luz que podemos detectar desde la Tierra. Es una imagen fascinante. ¿Sí? ¿Y cómo se detectan estas estrellas de neutrones si son tan pequeñas y densas? Precisamente por su naturaleza extrema. La rápida rotación de los púlsares Sí. y la intensa gravedad de las estrellas de neutrones generan fenómenos que podemos observar. Emisiones de rayos, X, alteraciones en el espacio-tiempo, etc. Son como pequeñas balizas que nos revelan su presencia. Increíble. Ah, Ahora hablamos del elefante en la habitación, claro. el objeto más misterioso y enigmático del universo. Los agujeros negros. Ah, sí. Todo lo que creo saber sobre ellos probablemente esté mal. No te preocupes, es una reacción común. Ya. Los agujeros negros son regiones del espacio-tiempo, donde la gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de su atracción. Entiendo. Una vez que cruzas el horizonte de sucesos, Ah. el punto de no retorno, estás atrapado para siempre. Es una idea aterradora, pero a la vez fascinante. Sí. ¿Y qué hay en el interior de un agujero negro? Esa es la gran pregunta. Sí. Y aún no tenemos una respuesta definitiva. Ok. Nuestras leyes de la física se rompen en la singularidad, el punto central de un agujero negro. Algunos modelos teóricos proponen la existencia de agujeros de gusano, Sí. conexiones a otros puntos del espacio-tiempo, Entiendo. o incluso la posibilidad de que la materia se recicle en un nuevo universo. Wow. Esas teorías suenan a ciencia ficción, Lo sé. pero es emocionante pensar que podrían ser reales. Exacto. El artículo también menciona modelos alternativos a los agujeros negros clásicos, Sí, como la bola de pelusa o la Gravastar. correcto. Suenan como nombres sacados de una película de ciencia ficción. Lo sé, ¿verdad? Pero estos modelos teóricos Ja, intentan explicar qué sucede en la singularidad. correcto. Esa región donde nuestras leyes de la física se desmoronan. Exacto. La bola de pelusa, por ejemplo, Sí. propone que la singularidad no es un punto infinitesimal, Ajá. sino una región llena de cuerdas unidimensionales. Correcto. Cuerdas. Como si el agujero negro fuera una madeja de hilo cósmica. En cierto modo, sí. Ya veo. Estas cuerdas vibrarían a diferentes frecuencias, evitando el colapso gravitatorio completo y explicando la entropía del agujero negro. ¿Y la Gravastar? Sí. ¿En qué se diferencia de la bola de pelusa? La Gravastar propone que, en lugar de colapsar en una singularidad, Sí. la materia que forma un agujero negro se convierte en una capa de energía oscura, Entiendo. un tipo de energía repulsiva que evitaría el colapso total. Es decir, que la Gravastar Exacto. sería como una burbuja de energía oscura Exacto. que impide que la materia se siga comprimiendo. Así es. Ambos modelos son especulativos, Sí. pero nos muestran la diversidad de ideas que se exploran Claro. para comprender la naturaleza de los agujeros negros. Exacto. Ahora cambiando de tema, Sí. ¿qué pasaría si pudiéramos viajar a una estrella de neutrones? Bueno, El artículo menciona que la gravedad en su superficie es tan intensa. que una cucharadita de su materia pesaría miles de millones de toneladas. Digamos que no sería un viaje muy agradable. Ya veo. La gravedad nos aplastaría instantáneamente contra la superficie. Y no solo eso. La diferencia de gravedad entre nuestros pies y nuestra cabeza sería tan grande Ajá. que nos estiraría como un espagueti. Nos suena muy apetecible. No. Hablando de fuerzas extremas, ¿cómo se forman las estrellas de quarks que las hace tan especiales? Recordemos que las estrellas de neutrones están formadas por neutrones Sí. y a su vez están compuestos por quarks. Ajá. Si la presión en el interior de una estrella de neutrones es lo suficientemente alta, Entiendo. los neutrones pueden descomponerse en sus quarks constituyentes, formando una sopa de quarks ultra densa. Es como si la estrella de neutrones se derritiera Exacto. en una sustancia aún más fundamental. Correcto. ¿Y cómo podemos saber si una estrella es de quarks o de neutrones? ¿Hay alguna diferencia observable? Una diferencia clave sería el tamaño. Ok. Las estrellas de quarks serían más pequeñas Ajá. que las estrellas de neutrones de la misma masa. Ya veo. También se enfriarían más rápidamente. Entonces los astrónomos buscan estrellas compactas que sean más pequeñas y frías de lo esperado Correcto. para identificar posibles estrellas de quarks. ¿Y qué hay de las estrellas de preones? Bueno, ¿Cómo podríamos detectarlas? la detección de estrellas de preones sería aún más difícil, Ya. ya que serían extremadamente pequeñas y compactas. Entiendo. Tendríamos que buscar señales indirectas, como su influencia gravitatoria en otros objetos o la emisión de partículas exóticas. Parece que la búsqueda de estrellas de preones es un verdadero desafío. Sin duda.
Pero la ciencia avanza gracias a estos desafíos. Así es. La búsqueda de lo desconocido nos impulsa a desarrollar nuevas tecnologías. Claro. Y ampliar los límites del conocimiento. Exacto. Y hablando de lo desconocido, ¿qué otras sorpresas nos esperan en el mundo de las estrellas compactas? En la siguiente parte de nuestro viaje exploraremos otro tipo de estrella compacta aún más peculiar. Las estrellas de bosones. ¿Estrellas de bosones? Prepárense para adentrarse en un territorio donde la materia se comporta de maneras que desafían nuestra intuición. Retomando nuestra conversación sobre agujeros negros, una de las preguntas que recibimos de nuestros oyentes es, si ni siquiera la luz puede escapar de ellos, ¿cómo sabemos que existen? Es una pregunta muy lógica. Claro, es como intentar ver un objeto completamente negro en una habitación a oscuras. ¿Cómo hacen los astrónomos para detectarlos? Buena analogía. Aunque no podemos ver los agujeros negros directamente, sí podemos detectar su presencia a través de su influencia gravitatoria en la materia que los rodea. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto? Imagina una estrella orbitando alrededor de un punto invisible en el espacio. Si la masa de ese punto invisible es lo suficientemente grande para ejercer una fuerza gravitatoria tan intensa, podemos deducir que se trata de un agujero negro. Es como si la estrella estuviera bailando alrededor de una pareja invisible, ¿verdad? Y la velocidad de ese baile nos revela la masa del agujero negro. Exactamente. Cuanto más rápido se mueve, la estrella mayor es la masa del agujero negro que la atrae. También podemos detectar la presencia de agujeros negros a través de la emisión de rayos X. Rayos X. Pero no se supone que los agujeros negros absorben toda la radiación. Así es, pero la materia que cae en un agujero negro se calienta a millones de grados antes de cruzar el horizonte de sucesos. Este calentamiento extremo genera una intensa radiación de rayos X que podemos detectar con telescopios espaciales. Es decir, que los agujeros negros, aunque invisibles, no son del todo silenciosos. Hablando de silencio, mencionaste antes algunos modelos alternativos a los agujeros negros clásicos, como la bola de Pelusa y la Gravastar, suenan como nombres sacados de una película de ciencia ficción. Lo sé, ¿verdad? Pero estos modelos teóricos intentan explicar qué sucede en la singularidad, esa región donde nuestras leyes de la física se desmoronan. La bola de Pelusa, por ejemplo, propone que la singularidad no es un punto infinitesimal, sino una región llena de cuerdas unidimensionales. Cuerdas. Como si el agujero negro fuera una madeja de hilo cósmica. En cierto modo, sí. Estas cuerdas vibrarían a diferentes frecuencias, evitando el colapso gravitatorio completo y explicando la entropía del agujero negro. ¿Y la Gravastar en qué se diferencia de la bola de Pelusa? La Gravastar propone que en lugar de colapsar en una singularidad, la materia que forma un agujero negro se convierte en una capa de energía oscura, un tipo de energía repulsiva que evitaría el colapso total. Es decir, que la Gravastar sería como una burbuja de energía oscura que impide que la materia se siga comprimiendo. Exactamente. Ambos modelos son especulativos, pero nos muestran la diversidad de ideas que se exploran para comprender la naturaleza de los agujeros negros. Ahora, cambiando de tema, ¿qué pasaría si pudiéramos viajar a una estrella de neutrones? El artículo menciona que la gravedad en su superficie es tan intensa que una cucharadita de su materia pesaría miles de millones de toneladas. Digamos que no sería un viaje muy agradable. La gravedad nos aplastaría instantáneamente contra la superficie. Y no solo eso, la diferencia de gravedad entre nuestros pies y nuestra cabeza sería tan grande que nos estiraría como un espagueti. No suena muy apetecible. Hablando de fuerzas extremas, ¿cómo se forman las estrellas de quarks y qué las hace tan especiales? Recordemos que las estrellas de neutrones están formadas por neutrones que a su vez están compuestos por quarks. Si la presión en el interior de una estrella de neutrones es lo suficientemente alta, los neutrones pueden descomponerse en sus quarks constituyentes formando una sopa de quarks ultradensa. Es como si la estrella de neutrones se derritiera en una sustancia aún más fundamental. ¿Y cómo podemos saber si una estrella es de quarks o de neutrones? ¿Hay alguna diferencia observable? Una diferencia clave sería el tamaño. Las estrellas de quarks serían más pequeñas que las estrellas de neutrones de la misma masa. También se enfriarían más rápidamente. Entonces los astrónomos buscan estrellas compactas que sean más pequeñas y frías de lo esperado para identificar posibles estrellas de quarks. ¿Y qué de las estrellas de preones? ¿Cómo podríamos detectarlas? La detección de estrellas de preones sería aún más difícil, ya que serían extremadamente pequeñas y compactas. Tendríamos que buscar señales indirectas como su influencia gravitatoria en otros objetos o la emisión de partículas exóticas. Parece que la búsqueda de estrellas de preones es un verdadero desafío. Sin duda, pero la ciencia avanza gracias a estos desafíos. La búsqueda de lo desconocido nos impulsa a desarrollar nuevas tecnologías y ampliar los límites del conocimiento. Y hablando de lo desconocido, ¿qué otras sorpresas nos esperan en el mundo de las estrellas compactas? En la siguiente parte de nuestro viaje exploraremos otro tipo de estrella compacta aún más peculiar.
Las estrellas de bosones. Prepárense para adentrarse en un territorio donde la materia se comporta de maneras que desafían nuestra intuición. Retomando nuestro viaje por el universo de las estrellas compactas, les propongo explorar un territorio aún más extraño. Las estrellas de bosones. Estrellas de bosones. Si no me equivoco, nunca habíamos hablado de ellas en el programa. ¿En qué se diferencian de las estrellas de neutrones o de quarks? A diferencia de las estrellas que hemos visto hasta ahora, las estrellas de bosones no estarían formadas por fermiones como los electrones o los quarks, sino por bosones. Y para quienes no somos físicos expertos, ¿podrías explicarnos la diferencia entre fermiones y bosones? Imagina un auditorio con asientos numerados. Los fermiones serían como los espectadores, cada uno necesita su propio asiento, no pueden ocupar el mismo espacio. Los bosones, en cambio, serían como las ondas de sonido que pueden superponerse y ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Entiendo. Es decir, que los bosones pueden compartir el mismo estado cuántico, mientras que los fermiones no. ¿Y qué implicaciones tiene esto para la formación de una estrella? En una estrella de bosones, todos los bosones podrían colapsar en el mismo estado cuántico creando un objeto extremadamente denso y con propiedades muy diferentes a las de una estrella convencional. Es una idea fascinante. ¿Y cómo se formaría una estrella de bosones? ¿A partir de qué tipo de materia? Se cree que podrían formarse a partir de la condensación de un gran número de bosones, un proceso similar al que ocurre cuando un gas se enfría y se condensa en un líquido. En el caso de las estrellas de bosones, este líquido sería una masa ultra densa de bosones. ¿Y qué tipo de bosones podrían formar estas estrellas? Existen varias posibilidades. Algunos candidatos son las acciones partículas hipotéticas que se han propuesto como solución a algunos problemas de la física de partículas o incluso los propios fotones, las partículas que componen la luz. ¡Wow! Una estrella hecha de luz. Es una idea realmente asombrosa. ¿Y cómo podríamos detectar una estrella de bosones? ¿Tendría alguna característica observable? Las estrellas de bosones tendrían propiedades muy peculiares. Por ejemplo, podrían ser transparentes a la luz ya que los fotones no interactuarían con la masa de bosones condensada. También tendrían una densidad mucho mayor que las estrellas convencionales. Es decir, que podríamos tener una estrella de bosones escondida en nuestra galaxia invisible a nuestros telescopios. Exactamente. Su detección sería un verdadero desafío, ya que tendríamos que buscar señales indirectas como su influencia gravitatoria en otros objetos o la emisión de partículas exóticas. Parece que aún queda mucho por investigar sobre las estrellas de bosones. Sin duda, son objetos teóricos, pero su estudio nos permite explorar nuevas posibilidades en la física y la astrofísica. Bueno, después de este viaje por el fascinante mundo de las estrellas compactas, desde las enanas blancas hasta las hipotéticas estrellas de bosones, creo que mi mente necesita un descanso. Es comprensible, hemos cubierto mucha información, pero espero que haya sido un viaje estimulante para nuestros oyentes. Sin duda. Y a ustedes, queridos oyentes, gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que les haya inspirado a seguir explorando el universo y sus misterios. Recuerden que la ciencia es un viaje constante de descubrimiento y cada nueva pregunta que nos hacemos nos acerca un poco más a la comprensión del cosmos. Hasta la próxima. Hola a todos, listos para otra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en la cueva de Joie-Pont-d'Arc. Así, prepárense para quedar fascinados. Esta cueva en Ardèche, Francia, es una joya del arte rupestre paleolítico. Exacto, y tan importante que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, imagínate. Increíble, ¿verdad? Que la hace tan especial. Eso es lo que vamos a descubrir. Bueno, empecemos por su descubrimiento en 1994, 3 espeleólogos, Elia Trunel-Deschamps, Así, recuerdo haber leído sobre eso. Christian Hilaire y Jean-Marie Chauvet, quien le da nombre a la cueva, la encontraron mientras exploraban. Wow, ¿te imaginas encontrar eso? Estar explorando y de repente. Exactamente. Debió ser un momento increíble. La entrada de la cueva, por cierto, está sobre el río Ardèche. Cerca del Pont d'Arc, ¿no? Esa formación rocosa natural. Sí, justo ahí cerca. Pero espera a escuchar lo que hay dentro. Eso es lo que me intriga. Lo que hace única a Chauvet es que contiene vestigios de 2 periodos distintos de ocupación humana. El Auriñaciense. ¿De cuándo es eso? Entre 30.000 y 32.000 años atrás, y luego el Gravetiense, entre 25.000 y 27.000 años atrás. O sea, estamos hablando de una época mucho antes de las pirámides de Egipto. Exactamente, mucho más antiguas. Increíble. ¿Y qué diferencia esos dos periodos en la cueva? Bueno, la mayor parte del arte rupestre que vemos es del Auriñaciense. Pero lo fascinante es que miles de años después, durante el Gravetiense, ¿Sí? un niño dejó sus huellas en la cueva
No me digas. Junto con restos de fogatas, manchas de humo de antorchas. Es una cápsula del tiempo. Sí, es increíble, ¿verdad? Es como si estuviéramos siguiendo las pistas de una historia a través del tiempo, y lo que es aún más intrigante es que la cueva parece haber quedado sellada después de la visita de ese niño. Wow, eso es increíble. Entonces, ¿qué hay del arte en sí? Mencionaste pinturas, ¿verdad? Cientos de ellas, al menos 13 especies diferentes de animales, pero aquí está lo realmente especial. En Chauvet, los protagonistas son los depredadores. Depredadores. Es interesante. En la mayoría de las cuevas con arte rupestre, se representan los animales que cazaban, ¿no? Sí, generalmente. Pero en Chauvet vemos leones, panteras, osos, búhos, y llenas una verdadera galería de animales poderosos. ¿Y por qué crees que se enfocaron en los depredadores? Esa es una de las grandes preguntas que intriga a los expertos, y a eso le sumamos otro misterio. Yeah. La ausencia de figuras humanas completas. ¿En serio? Sí, aquí hay una posible figura parcial de una Venus y una criatura quimérica, mitad mujer, mitad bisonte. Eso sí que es extraño. Lo es, ¿verdad? Es como si quisieran contarnos una historia, pero nos faltaran algunas piezas del rompecabezas. Es fascinante y misterioso a la vez. Totalmente. Entonces, tenemos estas increíbles pinturas de animales, pero no hay humanos, al menos no completos. Exacto. Y no solo eso, también hay otras evidencias de vida paleolítica en el suelo de arcilla. Se conservan huellas de osos, incluso nidos donde dormían. Wow, eso es increíble. ¿Verdad? Y junto a ellos, huesos fosilizados, incluyendo cráneos de osos y de un íbice. Es como si pudieras sentir la presencia de estos animales. Sí. Y por supuesto, no podemos olvidar las huellas de manos, plantillas en ocre rojo, como si pudieras tocar la mano de las personas que estuvieron allí. Increíble. Esas huellas de mano son una conexión tan directa con el pasado. Y mencionaste símbolos también, ¿verdad? ¿Qué nos dicen esos símbolos? Bueno, junto a las pinturas de animales vemos símbolos abstractos, líneas, puntos. Algunos expertos creen que estos símbolos, junto con el enfoque de los depredadores, podrían indicar que la cueva tenía un propósito ritual chamánico o mágico. Es como intentar descifrar un lenguaje secreto. Un lenguaje del pasado. Exactamente. Es fascinante cómo un lugar como este puede abrir tantas preguntas sobre la vida y las creencias de nuestros ancestros. ¿Y qué sabemos sobre la datación de las pinturas? ¿Cómo podemos estar seguros de su antigüedad? La datación por radiocarbono inicial sugiere que las pinturas son de la Auriñaciense hace más de 30.000 años, pero algunos expertos, como Christian Zuckner, proponen una fecha posterior. Basándose en comparaciones estilísticas, piensan que podrían ser del Gravetiense o incluso del Magdaleniense. Entiendo. Entonces, la datación del arte rupestre no siempre es sencilla. No, para nada. Hay muchos factores que pueden complicar el proceso: la contaminación, la superposición de capas de pintura. Tiene sentido. Pero este debate también nos recuerda que nuestro conocimiento del pasado está en constante evolución, ¿verdad? Totalmente. Cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a comprender la complejidad de la historia humana. Creo que es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Sí, buena idea. En la siguiente parte de nuestra inmersión, profundizaremos en las teorías sobre el significado del arte de Chauvet y su importancia para comprender la cultura del Paleolítico Superior. Volvemos a nuestra inmersión en la cueva de Chauvet, un lugar que nos transporta a un pasado tan lejano y nos deja con más preguntas que respuestas. Es cierto, cada detalle nos lleva a nuevas interrogantes. Hablábamos antes sobre la posible función ritual de la cueva. ¿Hay alguna teoría predominante entre los expertos? Bueno, la abundancia de depredadores en las pinturas en lugar de las presas habituales en otras cuevas es un elemento clave. Algunos investigadores sugieren que la cueva podría haber sido utilizada para rituales chamánicos. Rituales chamánicos. Me intriga esa conexión entre los chamanes y estos animales poderosos. Claro, se cree que los chamanes, figuras importantes en muchas sociedades prehistóricas, entraban en estados alterados de conciencia para comunicarse con el mundo espiritual, y en ese contexto, los depredadores, con su fuerte conexión con la naturaleza, podrían haber sido vistos como animales de poder o guías espirituales. Es fascinante pensar en estos artistas plasmando sus visiones en las paredes de la cueva. ¿Y qué otros elementos apoyan esta teoría? Además de los depredadores, la presencia de símbolos abstractos, líneas, puntos junto a las huellas de manos, refuerza la idea de un espacio ritual. Imagina estos individuos reunidos en la cueva bajo la luz de las antorchas, realizando ceremonias y dejando su huella en este espacio. Es realmente evocador. Hablando de huellas, Chauvet es famosa por la excepcional conservación de sus pinturas. ¿A qué se debe este estado de preservación tan notable? La respuesta está en una combinación de factores. En primer lugar, el derrumbe que selló la entrada de la cueva hace miles de años la protegió de las inclemencias del tiempo y de la acción humana. Es como si la naturaleza misma hubiera creado una cápsula del tiempo. Exactamente.
Además, la composición de la roca caliza de las paredes, junto con las condiciones de humedad y temperatura dentro de la cueva, han contribuido a la preservación de las pinturas a lo largo de los milenios. Es admirable el esfuerzo que se realiza para preservar este legado. ¿Qué medidas se toman para garantizar la conservación del arte en la actualidad? La cueva está cerrada al público en general para evitar la contaminación y el deterioro. Se permiten visitas controladas con fines científicos y de investigación, pero con estrictas medidas de seguridad. De hecho, la cantidad de personas que pueden entrar al año es muy limitada. Es comprensible. Es un patrimonio invaluable. ¿Existe alguna forma para que el público pueda apreciar estas obras sin dañar al original? Sí. Se ha construido una réplica exacta de la cueva, conocida como la Caverna del Pont d'Arc. Esta réplica a tamaño real reproduce con gran fidelidad las pinturas y la atmósfera de la cueva original. Es una iniciativa fantástica. Hablando de experimentar la magia, ¿qué sabemos sobre los artistas que crearon estas obras? ¿Podemos deducir algo sobre su forma de vida? Aunque es difícil saber con certeza cómo vivían, podemos obtener algunas pistas. Las pinturas nos muestran un profundo conocimiento de los animales, tanto de su anatomía como de su comportamiento. Es cierto. Las representaciones son increíblemente realistas. Demuestran una gran capacidad de observación. Exacto. Además, la presencia de herramientas de piedra, huesos de animales y restos de fogatas nos indican que eran cazadores-recolectores nómadas que se desplazaban en busca de alimento. Es asombroso pensar que con una tecnología tan básica fueron capaces de crear obras de arte tan sofisticadas. ¿Crees que aprendieron estas técnicas de sus antepasados? ¿O fue un desarrollo propio de su época? Es probable que existiera una tradición artística previa que se transmitió de generación en generación. La complejidad de las pinturas de Chowepe sugiere que no surgieron de la nada, sino que fueron el resultado de un largo proceso de aprendizaje. Es fascinante pensar en esa cadena de conocimiento que conecta a estos artistas del Paleolítico con nosotros. Pero creo que es hora de hacer una pausa. Tienes razón. En la última parte de nuestra inmersión exploraremos el impacto del descubrimiento de Chauvet y reflexionaremos sobre las preguntas que aún quedan por responder. De vuelta en la cueva de Chauvet para la última parte de nuestra inmersión. Después de explorar su historia, su arte, los misterios, me gustaría hablar del impacto de su descubrimiento. ¿Cómo ha cambiado nuestra comprensión del arte paleolítico? El descubrimiento de Chauvet en 1994 fue revolucionario. Hasta entonces, la idea predominante era que el arte rupestre había evolucionado gradualmente de trazos simples a representaciones más complejas. Chauvet desafió esa visión. ¿En qué sentido? ¿Qué la hace tan diferente? La sofisticación, el realismo de las pinturas, el dominio de la perspectiva, el movimiento, el color, demostraron que el arte rupestre ya había alcanzado un alto nivel hace más de 30.000 años. Es simplemente increíble. O sea que la historia del arte tuvo que reescribirse. En cierto modo, sí, Chauvet nos obligó a replantearnos la cronología, la evolución del arte, la capacidad creativa de los humanos del Paleolítico. Nos mostró que nuestros ancestros eran mucho más avanzados artísticamente de lo que se pensaba. Y ese impacto no se limita al ámbito académico, ¿verdad? ¿Qué repercusiones ha tenido? Por supuesto. El descubrimiento de Chauvet ha inspirado a artistas contemporáneos, cineastas, fotógrafos, diseñadores. Es como si estas pinturas hubieran despertado una conexión con la esencia misma de la creatividad humana que trasciende el tiempo. Es cierto. Las pinturas de Chauvet tienen una fuerza que nos conmueve. Y su impacto en la cultura popular es innegable. Documentales, libros y exposiciones, Chauvet ha cautivado al público. Sin duda. Y hablando de preguntas sin respuesta, ¿cuáles son los principales enigmas? ¿Qué es lo que todavía no sabemos? Bueno, a pesar de las investigaciones, el significado preciso de las pinturas sigue siendo un misterio. Las teorías sobre rituales son convincentes, pero aún queda mucho por investigar. Es como si tuviéramos un mensaje, pero nos faltara la clave. Exacto. También hay debate sobre la función de la cueva. Era un lugar de habitación, un santuario. Un espacio para la creación artística, quizás era una combinación. Claro. Y la datación de las pinturas, como mencionamos, sigue siendo un tema de debate. Claro, cada nuevo estudio nos acerca un poco más a la verdad, pero también nos recuerda la complejidad de la historia, la dificultad de interpretar el pasado. Así es. Y eso es lo que hace que la arqueología sea tan apasionante. Es una búsqueda constante, un viaje en el tiempo lleno de sorpresas. Chauvet es un ejemplo perfecto. Totalmente, de acuerdo. Chauvet nos recuerda que el pasado está lleno de maravillas y que la historia de la humanidad es una aventura sin fin. Y con esa reflexión, damos por concluida nuestra inmersión en este fascinante lugar. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje al Paleolítico Superior. Y si quieren experimentar la magia de Chauvet, les recordamos que la Caverna del Pont d'Arc, la réplica exacta, está abierta al público. Los invitamos a seguir explorando, investigando, dejándose cautivar por el pasado. Hasta la próxima inmersión.
Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos sumergimos en un mundo de brillo y lujo, la historia del diamante más grande jamás encontrado, el Cullinan. Una piedra que no solo deslumbra por su tamaño, sino que también nos cuenta una historia fascinante. Totalmente. Desde su descubrimiento ha cautivado al mundo. ¿Se imaginan una gema del tamaño de un pomelo? Más de 3.000 quilates en bruto, imagínate. Impresionante. Más de 600 gramos, ¿no? Exacto, más pesado que una hogaza de pan. Y pensar que esta maravilla se encontró en Sudáfrica. En 1905, si no me equivoco. Sí, en la mina Premier Diamond Mining Company. ¿Y quién fue el responsable de este hallazgo histórico? Fue Frederick Wells, el gerente de la superficie. Debió ser una sorpresa increíble. Imagínate encontrarte con un diamante de ese tamaño. Al principio muchos creyeron que era una broma. Claro, ¿quién se iba a imaginar algo así? Y el nombre Cullinan viene del dueño de la mina. Exactamente, en honor a Sir Thomas Cullinan. Un homenaje a la altura del descubrimiento. Y hablando de historia, ¿sabías que este gigante fue un regalo para el rey Eduardo VII de Inglaterra? Sí, para su cumpleaños. Menudo regalo. Pero, ¿qué haces con un diamante tan grande? Buena pregunta. El rey decidió que lo tallaran creando una colección de gemas más pequeñas. ¡Qué interesante! Debe ser un proceso delicado. Imagínate la presión de tallar un diamante así. Un error. Y adiós a una fortuna. Sin duda. ¿Y quiénes fueron los elegidos para esta tarea tan importante? Los hermanos Sacher, expertos talladores de Ámsterdam. Los mejores. Escogidos por su precisión y experiencia. Se dice que Joseph Asher, el maestro tallador, pasó meses estudiando el Cullinan. Meses. Debió ser una tarea meticulosa. Se dice que la tensión era tal que en el momento de hacer el primer corte, Joseph Asher se desmayó. No me extraña. ¿Cómo se divide un diamante tan grande? Usaron herramientas especiales y técnicas precisas para dividirlo en 9 piedras principales. 9. Y además, más de 100 piedras más pequeñas. De este proceso nacieron algunas de las gemas más famosas del mundo. Hablemos de ellas. ¿Cuáles son las más conocidas? 2 de las más famosas son el Cullinan Mazolta, la estrella de África, y el Cullinan Sequinco. Ah, sí. La estrella de África, la que está en el cetro real británico, ¿verdad? Correcto. El Cullinan Inen se engastó en el cetro de la cruz y el Cullinan Sequinta adorna la corona del Estado Imperial Británico. Joyas dignas de la realeza. Es increíble pensar que todo surgió de una piedra encontrada en Sudáfrica. Es una historia que no deja de fascinar, ¿verdad? Totalmente. Una historia que nos recuerda la fascinación que los diamantes han ejercido sobre nosotros desde siempre. Y esto es solo el comienzo. La historia del Cullinan tiene mucho más que ofrecer. En serio, me dejas con la intriga. Acompáñanos después de la pausa para seguir explorando el mundo del Cullinan. Y regresamos para seguir deslumbrándonos con la historia del Cullinan. Sí, me dejaste con la intriga. Dijiste que la historia del Cullinan no se limita solo a la estrella de África y el Cullinan te cuento. Hay mucho más. Por ejemplo, el Cullinan es una ventana al pasado. Su formación nos habla de procesos geológicos de hace millones de años. ¡Wow! Es fascinante pensar en la historia que guarda esta piedra. Imagina la Tierra hace millones de años. Un calor y presión increíbles. Es difícil de imaginar. En ese ambiente extremo, los átomos de carbono se unieron creando una estructura cristalina muy fuerte. Así nació un diamante. Millones de años en formarse y de repente aparece Frederick Wells. El Cullinan emergió a la superficie esperando ser descubierto. Como un tesoro escondido. Exacto. Y no solo nos maravilla su tamaño, sino que nos hace reflexionar sobre el valor de los diamantes. ¿Te refieres a su valor económico? También, pero Cullinan, al ser tan excepcional, hizo que el mundo reevaluara cómo se valoraban los diamantes. Así. Antes del Cullinan, el tamaño no era tan importante. Ya veo. El Cullinan demostró que el tamaño, junto con la calidad, podía cambiar las reglas del juego. El Cullinan elevó el estándar. Ya no solo se buscaba un diamante, sino uno enorme y perfecto. Exactamente. ¿Y esto impulsó nuevas exploraciones mineras? Una fiebre por los diamantes gigantes. Se podría decir que sí. Pero volviendo al Cullinan, dijiste que su viaje no termina al ser tallado. ¿Dónde están ahora todas esas gemas? La mayoría de las gemas del Cullinan están en las joyas de la corona británica. En la Torre de Londres. Ya. Han visto mucha historia esas piedras. Imagínate coronaciones, guerras, cambios de gobierno. Han estado presentes en momentos cruciales. Es curioso pensar que la reina María llamaba a los Cullinan de cera y coras chips. Chips. Casi con cariño, como pequeñas esquirlas de un gigante. Unas esquirlas que valen una fortuna. Y pensar que todo se originó en esa piedra en Sudáfrica. ¿Cuánto crees que valga el Cullinan hoy? Es difícil de calcular, su valor va más allá de lo económico. Es una pieza única. Irreemplazable, un símbolo de historia y poder. Totalmente de acuerdo. Una joya que trasciende lo material,
¿Qué crees que habría pasado si el Cullinan se hubiera descubierto hoy? Interesante pregunta. En un mundo tan conectado, ¿habría seguido el mismo camino? Habría terminado en las joyas de la corona británica. Quizás. O tal vez en un museo o en manos de un coleccionista privado. ¿Quién sabe? Pero sin duda habría causado un revuelo mundial. Las redes sociales inundadas de fotos del diamante. Expertos debatiendo su valor, museos peleando por tenerlo. Sería un acontecimiento global. Y su precio, inimaginable. Sin duda. Pero más allá del valor económico, creo que el Cullinan seguiría representando la fascinación por los diamantes. Estoy de acuerdo. El Cullinan nos recuerda el poder de las piedras preciosas para cautivarnos. Y para invitarnos a explorar, a descubrir las maravillas de nuestro planeta. Exacto. Pero volvamos al Cullinan. Hay mucho más que explorar. Tienes razón. En la siguiente parte nos adentraremos en el proceso detallado. Me parece perfecto. Porque mencionamos a los hermanos Asher, pero no profundizamos en esa tarea. Tallar el Cullinan no fue tarea fácil. Imagínate tener frente a ti el diamante más grande del mundo, con la presión de todo un imperio. Listos para seguir explorando. Dijiste que tallar el Cullinan no fue tarea fácil. Para nada. Era el diamante más grande del mundo, imagínate la presión. Una responsabilidad enorme, ¿no? Totalmente. Un error y la piedra se habría arruinado. Y no solo la presión, también la complejidad. El Cullinan tenía sus propias imperfecciones. Claro, no era un diamante perfecto. Tenía inclusiones, líneas de fractura. Había que estudiarlo a fondo antes de cortarlo. Hablando de inclusiones, ¿qué significa eso exactamente? Son pequeñas imperfecciones dentro del diamante, como minerales atrapados o fisuras. Pueden afectar su claridad y brillo. Entonces los hermanos Asher tuvieron que tener mucho cuidado. Por supuesto, analizaron cada inclusión para no dañar la integridad de la piedra. No era solo dividir, sino hacerlo con inteligencia. Exactamente. Joseph Asher, el maestro tallador, se pasó meses examinando el Cullinan. Meses, qué paciencia. Buscaba la mejor forma de dividirlo y pulirlo. Las inclusiones, las fracturas, la forma del diamante. Como un rompecabezas gigante. Y encima, la historia de que se desmayó antes del primer corte. Es una leyenda, pero ilustra la presión que sentía. Imagínate, todo el mundo observando, la tensión, la responsabilidad. No me extraña que se sintiera abrumado. ¿Y cómo se corta un diamante tan grande? No me imagino a Joseph con un martillo, nada de eso. Usaron una técnica llamada cleaving hook, que consiste en encontrar las líneas de fractura naturales y dividirlo con precisión. Cleaving hook. Sí, con herramientas especiales, como una cuchilla de acero y un mazo. Requiere mucho conocimiento y habilidad. Suena a una mezcla de ciencia y arte. Un paso en falso y adiós Cullinan. Afortunadamente, Joseph Asher era un maestro. El primer corte fue un éxito y el Cullinan se dividió en 9 piedras principales. Y más de 100 piedras más pequeñas. Cada una con su propio brillo e historia. Las más famosas, la estrella de África y el Cullinan se cuenta ahora en las joyas de la corona británica. La historia. Y no olvidemos las demás gemas del Cullinan. Algunas están en colecciones privadas, otras se han vendido por millones. Cada una, un testimonio del talento de los hermanos Asher. Transformaron una piedra bruta en obras maestras. Es increíble cómo lograron convertir un diamante gigante en una colección de gemas espectaculares. Y al tallarlo así, contribuyeron a su legado. Si se hubiera mantenido como una sola piedra, tal vez habría terminado en un museo. Como una curiosidad. Pero al dividirlo se pudieron engarzar en joyas, usar en ceremonias. Lo hicieron más accesible al mundo. Exacto. Y nos recuerda que detrás de cada joya hay un proceso complejo. Arte, ciencia y habilidad humana. Sin duda. El Cullinan, desde su descubrimiento hasta su transformación, nos muestra que la belleza requiere tiempo, paciencia y audacia. Y que lo extraordinario puede estar escondido en lo más inesperado. Totalmente de acuerdo. Ha sido una inmersión fascinante. Pero antes de despedirnos, una pregunta para ti. ¿Qué pasaría si hoy se descubriera un diamante como el Cullinan? Una pregunta intrigante. Tesoro nacional. Subastado. ¿Financiaría algún proyecto? Las posibilidades son infinitas. En un mundo tan diferente, su destino sería un debate global. Y con esa reflexión, damos por concluida nuestra inmersión en el mundo del Cullinan. Un placer compartir esta historia. Hasta la próxima inmersión.